Buenas, mi nombre es Elian Evangelista Jiménez Pérez, mi matrícula 2018-790, y el tema que vamos a tratar hoy es descarga instantánea de un capacitor o del capacitor. Entonces, aquí está el tema. Entonces, vamos aquí. Primero nos dice que elijamos un capacitor y una resistencia con una constante de tiempo entre 5 y 10 segundos. Aquí también nos dice que la resistencia debe ser en kiloohmios, el capacitor debe ser en microfaradio y el tiempo en segundos, como se puede ver ahí. Entonces, también nos dice que hay que elegir un voltaje inicial, que el voltaje inicial son de 12 voltios, como se puede ver aquí, y descargue el capacitor durante el tiempo que se puso. Que el tiempo que tengo son 10 segundos. Entonces, primero aclarar que son tres puntos, que el primer punto sería medir el voltaje que dio. También dice calcular el voltaje del capacitor y el margen de error de ellos. Calcular el margen de error, obviamente. Entonces, aquí primero en la medida del voltaje que quedó, como se puede ver en la imagen, aquí hay en los 10 segundos, eh, este se descargó hasta llegar a 4.45 voltios, que aquí mismo lo dice, la medida de cansada del tiempo establecido, en el tiempo establecido, que el tiempo establecido es de 10 segundos, como se dice aquí, fue de 45, fue de 4.45 voltios, como se puede ver ahí. Entonces, en el calculado, se utilizó esta fórmula, que es el voltaje de capacitor es igual al voltaje inicial por menos el tiempo entre la resistencia por el capacitor. Ya con esta fórmula lo que hice fue sustituir. Tenemos que el voltaje inicial son 12, tenemos que el tiempo son 10 segundos, tenemos que la resistencia son 10K y tenemos que el capacitor son 10 microfaradios. Obviamente, como se puede ver aquí, tuve que pasar de 10K, o sea, multiplicado al 100 multiplicado por 1000, que pues son 100.000. Y el capacitor, que estaba en microfaradio, tuve que pasarlo a faradio, que aquí se puede ver, que son 0.0001. Y haciendo ese cálculo me dio 4.42 voltios. Entonces, que como se puede ver es semejante, o sea, es similar, casi similar. Aquí es 5 y aquí es 2 voltios en sí. Entonces, aquí hay que calcular el error de la medida, el porcentaje de error de la medida. Entonces, aquí lo que hay es un despeje de la fórmula que se debe usar o sea, para encontrar la fórmula, que como se puede ver es esta que está aquí, para usar. Entonces, aquí, ya teniendo esto, pasamos a lo que es el cálculo en sí. Entonces tenemos el voltaje medido, es de 4.45 voltios, el voltaje calculado es de 4.42 voltios. Entonces, con la fórmula que está arriba, lo que sigue es sustituir 4.42 voltios menos 4.45 voltios, que es el calculado y el medido, menos el inicial, que son 12 voltios, perdón, entre el inicial, que son 12 voltios, menos el calculado, que son 4.42. Entonces, eso me dio 3.958 por 10 a la menos 3. Entonces, este resultado lo multipliqué por 100, el cual me dio menos 0.3958%. No sé si mencioné el negativo aquí, pero sí, ese es negativo. Entonces, lo que lo puse en este margen, que es para simplificarlo mejor, es de menos 0.40%. Entonces, ya aquí tenemos lo que es la tabla, que la tabla también nos dice que la resistencia es en kilos, o sea, que hay que representarla aquí en kilo. Ya aquí el capacitor en microfaradio y aquí el tiempo en segundos. Entonces, tenemos aquí el tiempo, que son 10 segundos. Aquí tenemos el voltaje calculado, que son 4.42 voltios. Aquí tenemos el error, el por ciento de error, que son menos 0.40, y aquí tenemos lo que es tenemos lo que es la resistencia, que son 10K, tenemos el capacitor, que son 100 microfaradios, tenemos el voltaje inicial, que son 12 voltios, y tenemos el voltaje medido, que son 4.45 voltios. Entonces, ya con esto, ya con todo esto claro aquí, vamos a pasar lo que es la parte del circuito en físico, para que se pueda apreciar.
Bueno, aquí estamos en la parte física, que es el descargador del capacitor. Aquí tenemos esto conectado y aquí se puede ver el voltaje directamente del capacitor, que son 12 voltios. Y aquí están los segundos que va a durar descargándose. Entonces vamos a iniciar a la de 1, a la de 2 y a la de 3. Ahí está, cuando ya suene le daré aquí para que se frise la pantalla, así se pueda apreciar mejor el voltaje que alcanzó en esos 10 segundos. Bien, entonces el voltaje que alcanzó, como se puede ver ahí, son 4.45 de voltios, voltajes. Entonces ya con esto, como se puede ver en el documento, que son exactamente lo mismo que medido, que me dio, y ya con eso podemos saberlo, con el calculado se puede manejar el porcentaje de error entre ellos.